El silencio de las montañas. Antonio limpió el machete en su pantalón de sudor y tierra antes de guardarlo en la funda gastada que colgaba de su cintura. El sol apenas comenzaba a caer detrás de las montañas que había conocido toda su vida, pintando el cielo de ese naranja intenso que solo existe en las tierras altas de Antioquia. Desde donde estaba parado, en medio del cafetal que su familia había trabajado por 3 generaciones, podía ver el pueblo abajo en el valle, un puñado de casas con techos de zinc, la iglesia con su torre blanca, la tienda de don Efraín donde los hombres se reunían los domingos a tomar aguardiente y discutir sobre fútbol. Había belleza en esta vista, Antonio lo sabía. Pero también había trampa. Porque estas montañas, por hermosas que fueran, eran también muros. Muros que mantenían a la gente adentro, que le susurraban que el mundo terminaba donde terminaban las cordilleras, que todo lo que necesitaban estaba aquí en estos cafetales, en estas veredas, en esta vida que había sido la misma durante 100 años. Antonio tenía 17 años y sentía esos muros cerrándose alrededor de él como una prisión verde y hermosa. Su padre, don Rodrigo, apareció subiendo por el camino de tierra, su sombrero de ala ancha protegiéndolo del sol que todavía quemaba a pesar de la hora. Era un hombre de pocas palabras, curtido por décadas de trabajo bajo el sol, sus manos permanentemente manchadas del tinto del café que había cosechado toda su vida. Miró a Antonio con esa expresión que el muchacho conocía demasiado bien, expectativa mezclada con preocupación. «Ya casi terminaste el lote de arriba», no era pregunta sino observación. «Sí, papá. Mañana empiezo con el lote de abajo». Don Rodrigo asintió, satisfecho. «Sos buen trabajador, muchacho. Esta finca va a ser tuya algún día. La vas a cuidar mejor que yo, mejor que mi papá la cuidó». Antonio no respondió. Esta conversación había ocurrido 100 veces, siempre las mismas palabras, siempre la misma suposición, que Antonio querría heredar esta vida, que sus sueños no se extendían más allá de estos límites de tierra y café. Pero Antonio tenía secretos. En la casa, escondido debajo de su colchón, había un libro que había comprado en su última visita al pueblo. Lo había visto en la vitrina de la librería que nadie frecuentaba, sus páginas amarillentas prometiendo algo que Antonio no podía nombrar pero necesitaba desesperadamente. El libro se llamaba Meditaciones y era de un hombre llamado Marco Aurelio que había sido emperador de Roma hace muchos siglos. Antonio no sabía por qué ese libro lo había llamado. No era buen estudiante, había dejado la escuela a los 14 para trabajar tiempo completo en la finca. Leer era difícil para él, cada página requería concentración y esfuerzo. Pero había algo en las palabras de ese emperador romano que hablaba directamente al hambre que Antonio sentía en su pecho. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás fuerza. Antonio leía esa frase una y otra vez a la luz de una vela cuando su familia dormía. ¿Qué significaba tener poder sobre tu mente? ¿Cómo podías encontrar fuerza cuando todo alrededor te decía que tu vida ya estaba escrita, que no había opciones más allá de las que tus padres y abuelos habían vivido? La respuesta comenzó a formarse lentamente, noche tras noche de lectura difícil. Marco Aurelio había sido emperador, pero escribía como alguien que entendía la trampa de las circunstancias. Escribía sobre cómo la libertad real no venía de dónde nacías o qué posición tenías, sino de cómo elegías pensar sobre tu situación. Escribía sobre aceptar lo que no podías cambiar mientras cambiabas lo que sí podías. Y lo que Antonio podía cambiar, se dio cuenta con una claridad que era tanto liberadora como aterradora, era si se quedaba o se iba. La decisión maduró durante meses como el café en las matas. Antonio trabajaba los cafetales de día, sus manos sangrando a veces de las espinas, su espalda doliendo de las horas agachado. Pero su mente estaba en otro lugar, imaginando posibilidades que había visto en el único viaje que había hecho a Medellín cuando tenía 15 años. La ciudad lo había abrumado entonces, los carros, el ruido, los edificios tan altos que tenías que doblar el cuello completamente para ver sus techos. Pero también había algo más, algo que hacía que su corazón latiera más rápido. Había librerías con más libros de los que podría leer en una vida. Había universidades donde gente estudiaba ideas, no solo trabajaba con sus manos. Había posibilidad, expansión, horizontes que se extendían más allá de las montañas. Su madre, doña Beatriz, fue la primera en notar el cambio en él. Una noche,
mientras preparaba la cena en la cocina de fogón de leña que había usado toda su vida de casada, lo confrontó. ¿Qué te pasa, mijo? Estás aquí pero no estás. Tu cuerpo trabaja pero tu cabeza está en otro lado. Antonio consideró mentir. Sería más fácil. Pero las palabras de Marco Aurelio resonaban en su mente. Si alguien puede refutarme, mostrarme que estoy cometiendo un error o viendo las cosas de manera incorrecta, con gusto cambiaré. Es la verdad lo que busco, y la verdad nunca ha lastimado a nadie. Estoy pensando en irme, mamá, a Medellín, a buscar algo diferente. El cucharón que doña Beatriz sostenía cayó al piso. Se quedó mirando a su hijo como si hubiera dicho que planeaba volar a la luna. ¿Irte? ¿A hacer qué? ¿Qué sabes hacer vos más que trabajar la tierra? No sé todavía, pero quiero averiguarlo. Quiero estudiar, aprender cosas. Hay un mundo entero allá afuera, mamá, y yo quiero verlo antes de morirme. Ay, Antonio, esas son fantasías. La ciudad no es para gente como nosotros. Allá te van a ver como campesino, te van a tratar mal. Aquí tenés familia, tierra, un futuro seguro. Pero no es el futuro que yo quiero. Las palabras salieron más duras de lo que Antonio pretendía. Perdón, mamá. No es que no aprecie lo que papá y usted han hecho. Pero si me quedo, voy a morirme por dentro. Ya lo estoy haciendo. Doña Beatriz lloró esa noche, y Antonio escuchó sus sollozos a través de las paredes delgadas de madera. Escuchó también la voz de su padre, más enojada que triste, hablando de hijos ingratos y tradiciones rotas. Marco Aurelio escribía sobre el deber, sobre honrar a tu familia y tu comunidad. Pero también escribía sobre vivir de acuerdo con tu naturaleza, sobre no desperdiciar el corto tiempo que teníamos en la tierra viviendo la vida de alguien más. Antonio se aferró a esas palabras en las semanas que siguieron, cuando el silencio de su padre era más fuerte que cualquier grito, cuando la tristeza de su madre era un peso constante en su pecho. La noche antes de irse, Antonio apenas durmió. Había ahorrado cada peso que pudo durante 2 años, escondiéndolo en una lata enterrada detrás del gallinero. No era mucho, tal vez suficiente para sobrevivir un mes en la ciudad si era cuidadoso. No tenía plan más allá de llegar, de buscar trabajo, de encontrar manera de estudiar. Era una locura. Lo sabía. Cada persona en el pueblo pensaba que estaba cometiendo el error más grande de su vida. Pero había otra frase de Marco Aurelio que había memorizado: podrías partir de la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. La vida era corta. Antonio lo había visto cuando su abuelo murió el año anterior, un hombre que nunca había salido del departamento, que había vivido y muerto en el mismo radio de 20 kilómetros. En su lecho de muerte, el abuelo había agarrado la mano de Antonio y había dicho algo que nadie más escuchó: no seas como yo, muchacho. No te quedes solo porque es más fácil. Al amanecer, Antonio metió sus pocas pertenencias en un morral: 2 mudas de ropa, el libro de Marco Aurelio, la foto de su familia y la lata con sus ahorros. Su madre le empacó comida para el viaje, aunque sus ojos estaban rojos de llorar. Su padre no salió de su cuarto para despedirse. Antonio caminó los 5 kilómetros hasta el pueblo donde tomaría el bus a Medellín. Con cada paso, las montañas a su alrededor parecían más altas, más imponentes, como si estuvieran juzgando su decisión de abandonarlas. Pero también, con cada paso, sentía algo creciendo en su pecho, no felicidad exactamente, sino algo más profundo. Agencia. La sensación de estar eligiendo su vida en lugar de dejarla ser elegida por él. El bus llegó envuelto en una nube de polvo y humo negro. Antonio subió, encontró un asiento junto a la ventana, y observó cómo su pueblo se hacía cada vez más pequeño hasta desaparecer completamente. Abrió su libro de Marco Aurelio y leyó: en algún lugar, en algún momento, todo se junta. No sabía si era verdad, pero necesitaba creer que lo era. La ciudad lo golpeó como una ola. El ruido era incesante: carros, motos, vendedores ambulantes gritando, música saliendo de tiendas. El olor era diferente, no el olor limpio de tierra y café, sino algo más complejo, una mezcla de escape de buses, comida frita, humanidad concentrada. Y la gente, tanta gente moviéndose rápido, todos con prisa, nadie mirándose entre sí.
Antonio se sintió más solo en medio de millones de lo que nunca se había sentido en las montañas. Los primeros días fueron supervivencia básica. Encontró una pensión barata en un barrio que su familia habría considerado peligroso, un cuarto compartido con 3 hombres más, todos trabajadores como él, todos tratando de construir algo en esta ciudad que no los quería realmente. Buscó trabajo y descubrió lo que su madre había advertido. Los empleadores veían sus manos callosas, escuchaban su acento campesino, y asumían que era ignorante. «No tenemos nada para vos», le dijeron en docenas de lugares. Algunos fueron directos. Otros inventaron excusas. Pero el mensaje era claro: campesinos como él no encajaban en el mundo urbano que se imaginaban. El dinero se acababa rápido. Antonio comía una vez al día para estirar sus ahorros. En las noches, hambriento y desanimado, leía a Marco Aurelio: la impedimenta a la acción hace avanzar la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. ¿Qué significaba eso cuando tenías hambre? ¿Cuando cada puerta se cerraba en tu cara? ¿Cuando empezabas a pensar que todos los que dijeron que eras un tonto habían tenido razón? El punto de quiebre llegó en la 3ª semana. Antonio estaba buscando en basureros comida todavía comible, algo que había jurado nunca hacer, pero el hambre tiene manera de romper juramentos. Un hombre lo vio, un señor mayor bien vestido que se detuvo en la calle. «Muchacho, ¿qué estás haciendo?». La vergüenza quemó las mejillas de Antonio. «Buscando comida, señor». «¿De dónde sos?». «De las montañas. De Antioquia». El hombre asintió como si entendiera algo. «Yo también. Vine a esta ciudad hace 40 años sin nada. Ahora tengo una panadería a 2 cuadras de aquí. ¿Sabes trabajar?». «Sé trabajar duro, señor. Es lo único que sé hacer bien». «Eso es más de lo que la mayoría sabe. Vení mañana a las 5 de la mañana. Te voy a dar oportunidad. El resto depende de vos». Don Hernando resultó ser más que empleador. Fue mentor sin darse ese título. En la panadería, Antonio aprendió más que cómo hacer pan. Aprendió sobre negocios, sobre trato con clientes, sobre cómo la ciudad funcionaba. Y don Hernando, viendo algo en este muchacho que le recordaba a su yo más joven, le prestó libros, le habló sobre educación, le mostró que había caminos que Antonio no había imaginado. «La universidad es para gente con plata», había dicho Antonio cuando don Hernando mencionó la posibilidad. «Hay becas, hay programas nocturnos para trabajadores. No es fácil, pero es posible. La pregunta es, ¿querés lo suficiente como para hacer el sacrificio?». Antonio pensó en Marco Aurelio, quien había escrito: «Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella». Durante meses, sus pensamientos habían sido de supervivencia. Pero ahora, con estabilidad de trabajo y un estómago lleno, podía pensar más grande. Se inscribió en un programa de educación para adultos, clases nocturnas después de turnos de 12 horas en la panadería. Estudiar era tortura. Años fuera de escuela significaban que estaba atrás de todos los demás. Las matemáticas eran un idioma extranjero. La escritura era trabajo lento y doloroso. Pero cada noche, Antonio se forzaba a permanecer despierto, a aprender una cosa más, a no rendirse. Los otros trabajadores en la panadería se burlaban gentilmente. «Antonio el intelectual», le decían. «¿Para qué necesitas libros cuando tenés manos que funcionan?». No lo entendían. No entendían que Antonio no estaba tratando de escapar del trabajo con sus manos. Estaba tratando de agregar algo más, de ser completo, de usar todas las partes de sí mismo que la vida en las montañas nunca había requerido. Pasaron años en esta rutina. Trabajo, estudio, sueño insuficiente, repetir. Antonio completó su educación secundaria, un logro que había parecido imposible. Don Hernando lloró en la graduación, más orgulloso que el padre biológico de Antonio, que no había venido, que todavía no perdonaba la decisión de su hijo de abandonar la finca. «¿Y ahora qué?», preguntó don Hernando después de la ceremonia. «Ahora universidad», respondió Antonio, su voz más firme de lo que se sentía. «Administración de empresas. Quiero aprender cómo funcionan realmente los negocios. Va a ser más difícil que todo lo que has hecho hasta ahora». «Lo sé.
Pero Marco Aurelio dice que las dificultades fortalecen la mente como el trabajo fortalece el cuerpo. Ya tengo el cuerpo fuerte. Ahora necesito la mente. La universidad fue humillante de maneras que Antonio no había anticipado. Estaba rodeado de jóvenes que venían de familias con dinero, que hablaban de viajes al extranjero y restaurantes caros. Su acento campesino, que había tratado de suavizar, se volvía más pronunciado cuando estaba nervioso. Su ropa era siempre la más barata en cualquier salón. Y su edad, ahora 23 cuando la mayoría de sus compañeros tenían 18, lo hacía sentir viejo y fuera de lugar. Pero había algo que Antonio tenía que ellos no: hambre real. No hambre de éxito como concepto abstracto, sino hambre nacida de haber conocido pobreza real, de haber elegido un camino difícil y no poder permitirse el lujo de fracasar. También tenía algo más: filosofía estoica que había estado digiriendo durante años. Cuando profesores lo trataban con condescendencia, Antonio recordaba: no podemos controlar las impresiones que otros tienen de nosotros, solo nuestras respuestas a esas impresiones. Cuando compañeros de clase lo excluían de grupos de estudio, Antonio recordaba: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Cuando estaba tan cansado que apenas podía mantener los ojos abiertos, Antonio recordaba: podrías partir de la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces. Había un profesor, el doctor Ramírez, que enseñaba estrategia empresarial. Era duro con todos, pero especialmente con Antonio, cuestionando cada respuesta, desafiando cada idea. Antonio pensó al principio que era prejuicio contra su origen. Pero después de clase un día, el doctor Ramírez lo detuvo. Te empujo más duro porque veo más en vos, dijo sin preámbulo. La mayoría de estos muchachos están aquí porque sus papás pueden pagar. Vos estás aquí porque elegiste estarlo, a pesar de todo. Ese tipo de determinación es rara. No la desperdicies siendo mediocre. Las palabras quemaron y sanaron al mismo tiempo. Antonio trabajó más duro, empujándose más allá de lo que pensaba posible. Y comenzó a destacarse no a pesar de su origen, sino por él. Traía perspectivas que sus compañeros privilegiados no podían. Entendía mercados que ellos solo conocían teóricamente. Veía oportunidades donde ellos veían poblaciones no rentables. Su tesis final fue sobre desarrollo económico rural, sobre cómo negocios podían ser estructurados para traer prosperidad a comunidades campesinas sin destruir su cultura o convertirlas en extractores de recursos. Era trabajo nacido de su propia experiencia, de haber visto la dignidad en el trabajo de su padre mientras también veía las limitaciones de ese mundo. La tesis ganó reconocimiento. Fue publicada. Y atrajo atención de una organización sin fines de lucro que trabajaba en desarrollo rural sostenible. Le ofrecieron trabajo después de graduarse. Antonio, ahora de 27 años, había logrado lo imposible. Había salido de las montañas sin educación ni conexiones y se había forjado una carrera profesional. Debería haber sido momento de celebración pura. En cambio, sintió algo más complejo. Porque el éxito traía su propia pregunta: ¿ahora qué? El trabajo con la organización sin fines de lucro era significativo, pero algo faltaba. Antonio viajaba a comunidades rurales por todo Antioquia y más allá, implementando programas de desarrollo. Veía su propio pasado reflejado en cada pueblo: jóvenes con potencial pero sin oportunidades, familias trabajando durísimo pero permaneciendo pobres, culturas ricas en tradición pero sin acceso a mercados que las valoraran. Y veía algo más: resentimiento. Los campesinos no confiaban en él, este hombre de la ciudad con su educación y sus ideas. No importaba que Antonio viniera de ellos. Había salido, y eso lo había transformado en otro, en alguien que ya no pertenecía. Una noche, en un pueblo que le recordaba dolorosamente al suyo, Antonio llamó a su casa por primera vez en años. Su madre contestó, su voz incrédula: «¿Antonio? Mijo, ¿sos vos?» «Sí, mamá, soy yo». Hablaron durante horas. Antonio aprendió que su padre había enfermado, un derrame cerebral que lo había dejado parcialmente paralizado. La finca estaba sufriendo sin su trabajo. Su hermano menor, que Antonio apenas había pensado en años, había dejado la escuela para trabajar tiempo completo, repitiendo el ciclo que Antonio había roto para sí mismo.
Tu papá pregunta por vos, dijo su madre finalmente. No lo dice, pero yo sé. Te extraña. Antonio sintió algo quebrarse en su pecho. Había estado tan enfocado en escapar, en construir, en probar que podía ser más que un campesino. Había olvidado que escapar tenía costo, que cada paso hacia adelante era también paso alejándose de algo. Voy a visitarlos, dijo. Pronto. Lo prometo. Pero las semanas se convirtieron en meses. Siempre había otro proyecto, otra comunidad que necesitaba ayuda. Antonio se decía que estaba haciendo trabajo importante, que estaba ayudando a más gente quedándose donde estaba que volviendo a casa. Era mentira y lo sabía. Marco Aurelio había escrito sobre el deber, sobre honrar las conexiones que nos hacen humanos. Y Antonio había estado ignorando su deber más básico, familia. La llamada llegó temprano en la mañana. Su padre había tenido otro derrame, peor. Estaba en el hospital del pueblo, los doctores no seguros de si sobreviviría. Antonio tomó el primer bus de regreso a las montañas, su corazón latiendo con miedo y culpa. Las mismas carreteras que había viajado hace 10 años, lleno de esperanza y terror, ahora las viajaba lleno de arrepentimiento. Había construido una carrera impresionante. Había escapado de la pobreza. Había demostrado que un campesino podía ser más. Pero había abandonado a su familia en el proceso. Y ahora tal vez era demasiado tarde para reparar ese daño. El hospital era pequeño, subfinanciado, exactamente el tipo de institución que la organización de Antonio trabajaba para mejorar. La ironía era amarga. Encontró a su madre en el pasillo, su rostro envejecido de maneras que 10 años no explicaban completamente. Cuando lo vio, se derrumbó en sus brazos. Se está muriendo, mijo. Los doctores dicen que no hay nada más que hacer. Antonio entró a la habitación. Su padre, don Rodrigo, había sido hombre grande y fuerte. Ahora lucía pequeño en la cama de hospital, tubos conectados a él, su cuerpo traicionándolo de maneras que décadas de trabajo duro nunca habían hecho. Cuando vio a Antonio, los ojos de don Rodrigo se llenaron de lágrimas. Intentó hablar, pero las palabras no venían, los derrames habían robado su voz junto con tanto más. Antonio tomó la mano de su padre, sintiendo los callos que habían definido una vida de trabajo. Estoy aquí, papá. Siento haber tardado tanto. No sabía si su padre entendía, pero apretó la mano de Antonio, un apretón débil pero inconfundible. Era perdón, o aceptación, o simplemente reconocimiento de que ambos habían hecho lo mejor que podían con las herramientas que tenían. Don Rodrigo murió 3 días después. Antonio estuvo ahí cuando pasó, sosteniendo su mano, susurrando palabras de amor que había sido demasiado orgulloso para decir cuando su padre podía escucharlas claramente. El funeral reunió a todo el pueblo. Antonio vio caras que había olvidado, escuchó historias sobre su padre que nunca había conocido. Don Rodrigo había sido más que el hombre silencioso y decepcionado que Antonio recordaba. Había sido líder comunitario, había ayudado a familias en tiempos difíciles, había sido respetado y amado. Y Antonio se dio cuenta de algo que le golpeó como puñetazo. Había juzgado a su padre tan duramente como su padre lo había juzgado a él. Había visto solo las limitaciones de la vida de don Rodrigo, no su dignidad. Había visto solo lo que le faltaba a su padre, no lo que tenía. Después del funeral, Antonio caminó solo hasta el cafetal donde había trabajado de adolescente. Las plantas se veían descuidadas, el trabajo de demasiado para su hermano menor solo. Se agachó, tocando la tierra que su familia había trabajado durante generaciones. Marco Aurelio había escrito: todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Antonio había vivido con la opinión de que necesitaba escapar de este lugar para ser alguien. Pero tal vez esa era solo una perspectiva, no la verdad completa. Tal vez había otra manera de ver esto. No como prisión de la cual escapar, sino como fundación sobre la cual construir. No como pasado que negar, sino como identidad que honrar mientras crecía más allá de ella. Antonio pasó la siguiente semana en el pueblo, realmente mirándolo por primera vez en años. Veía ahora lo que no había visto de joven,
El conocimiento profundo que los campesinos tenían de la tierra, la fuerza de las estructuras comunitarias, la riqueza de las tradiciones que ciudades habían perdido en su prisa hacia modernidad. También veía los problemas reales: falta de acceso a mercados justos, dependencia de intermediarios que se llevaban la mayoría de las ganancias, jóvenes huyendo porque no veían futuro, conocimiento tradicional perdiendo a generación sin reemplazo. Y Antonio tuvo una idea: no escapar de las montañas. No traer soluciones de afuera como había estado haciendo con la organización sin fines de lucro, sino construir algo nuevo que integrara ambos mundos, la sabiduría de la tradición campesina con las herramientas de los negocios modernos. Cuando volvió a Medellín, Antonio renunció a su trabajo. Sus colegas pensaron que estaba loco, abandonando carrera prometedora. Pero Antonio había aprendido algo de Marco Aurelio que finalmente entendía completamente: es más importante curar tu opinión que tu cuerpo. Porque si tu opinión es sana, tu vida será sana. Su opinión había estado enferma. Había creído que éxito significaba escapar de sus raíces. Ahora tenía opinión más sana: éxito significaba honrar sus raíces mientras las transformaba. Fundó una empresa que se llamó Café de la Montaña, pero era más que comerciante de café. Era plataforma que conectaba directamente productores campesinos con consumidores urbanos y eventualmente internacionales, cortando intermediarios, asegurando precios justos, compartiendo historias de las familias detrás de cada saco de café. Antonio usó todo lo que había aprendido en universidad, pero también usó todo lo que había aprendido en los cafetales. Entendía el trabajo porque lo había hecho. Entendía la cultura porque había vivido en ella. Y entendía el valor porque había visto cómo era devaluado. Los primeros años fueron lucha. Convenció a su pueblo natal de ser sus primeros socios, incluyendo la finca de su familia que su hermano menor manejaba ahora. Construyó sitio web que contaba historias de cada productor. Asistió a ferias de café, compitiendo con compañías establecidas que tenían recursos que él no tenía. Pero Antonio tenía algo que ellos no: autenticidad. Cuando hablaba sobre café, hablaba con autoridad nacida de experiencia personal. Cuando hablaba sobre campesinos, hablaba sobre su familia. Cuando hablaba sobre transformación, era ejemplo viviente. Lentamente, la compañía creció. Un cliente a la vez, una alianza a la vez. Antonio mantuvo principios: precios justos para productores, transparencia completa en cadena de suministro, inversión de ganancias de regreso en comunidades. Y algo más: empleó a jóvenes rurales, dándoles oportunidades de aprender sobre negocios, tecnología, marketing. Les mostró que podían tener carreras sin abandonar sus comunidades. Que modernidad y tradición no eran enemigos, sino socios potenciales. Dentro de 5 años, Café de la Montaña estaba en 100 tiendas por todo el país. Dentro de 10, exportaban internacionalmente. Dentro de 15, Antonio era reconocido como líder en comercio justo y desarrollo rural sostenible. Pero el éxito que más le importaba era más personal. Su pueblo natal se había transformado. Jóvenes estaban regresando porque ahora había oportunidades. La finca familiar prosperaba, su hermano no solo sobreviviendo sino prosperando. Su madre vivía cómodamente, orgullosa de ambos sus hijos. Y Antonio, ahora en sus 40, había encontrado paz que había eludido toda su juventud. No la paz de tener todas las respuestas, sino la paz de aceptar complejidad. Había honrado a su padre al final, no convirtiéndose en él sino construyendo puente entre el mundo de don Rodrigo y el suyo propio. El día que invitaron a Antonio a dar charla en su antigua universidad fue surreal. Parado en el mismo auditorio donde había luchado años atrás, ahora miraba audiencia de estudiantes jóvenes, muchos como él había sido, hambrientos, asustados, soñando con transformación. Hay una frase de Marco Aurelio que cambió mi vida, comenzó. Dijo: el impedimento a la acción hace avanzar la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Durante años, vi mi origen como impedimento. Campesino sin educación, sin conexiones, sin recursos. Pensé que tenía que escapar de eso para ser exitoso. Hizo pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero estaba equivocado. Mi origen no era impedimento. Era mi ventaja más grande. Era mi diferenciación.
Era mi autenticidad. Todo lo que construí después vino no de negar de dónde vengo, sino de honrarlo, de usarlo, de integrarlo con lo que aprendí en la ciudad. Miró directamente a la audiencia. Muchos de ustedes vienen de pueblos, de veredas, de lugares que piensan que tienen que dejar atrás para ser alguien. Estoy aquí para decirles, no huyan de sus raíces. Construyanlas. Tráiganlas con ustedes. Porque su origen no es prisión. Es perspectiva que nadie más tiene. Después de la charla, docenas de estudiantes lo rodearon. Muchos con lágrimas en ojos, diciendo que era exactamente lo que necesitaban escuchar. Uno en particular, un muchacho joven con acento paisa pronunciado, se quedó hasta el final. Señor Antonio, soy de un pueblito cerca del suyo. Dejé a mi familia para estar aquí. Y extraño las montañas tanto que duele. Pero pensaba que era debilidad, que tenía que superarlo. Antonio le dijo, muchacho, ¿cómo te llamas? Él respondió Andrés. Antonio lo conmovió porque así se llama su hermano. Le dijo, vamos, tomémonos un tinto y dialoguemos. Estuvo varias horas con él conociéndolo y dando información. A lo último Antonio le dijo, termina tus estudios. Y ven a trabajar conmigo. Te enseñaré todo lo que necesitas. Y eso si nunca olvides de dónde vienes, porque ahí radica la base del hombre que hoy eres. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.